Sí, bienvenidos muchachos. Gracias de verdad por este espacio. Desde Pacto Global Red Colombia, pues es un honor que ustedes compartan este tintico con la ONU para poder promover desde los millennials toda esta apuesta que están haciendo por los temas de sostenibilidad del planeta. Bienvenidos y aquí pues los dejo. Yo soy Ángela Gómez, coordinadora de comunicaciones de Pacto Global y los dejo en manos de un increíble equipo de unos jóvenes que tienen una energía maravillosa que están llevando esta bandera a la sostenibilidad desde lo que están haciendo desde su agencia. Angelita, muchísimas gracias. Les doy la bienvenida a todos también en el marco de la Filbo y a través de Un Tinto con la ONU. Realmente pues, es grato poder compartir con ustedes toda nuestra experiencia y también las nuevas tendencias de comunicación que creemos van a marcar tendencia, como bien redundamos, pero de ahora en adelante. Y a través de la sostenibilidad seguro vamos a conectar muy bien con todas las comunicaciones de ahora en adelante. Entonces, antes de empezar, nos presentamos. Somos la Matriarca Estudio. Rol para que puedas apagar micrófonos porque el jefe necesita que lo apoye con un tema. Somos la Matriarca Estudio. Nuestro equipo está conformado por Andrés Medina, Julián Andrés Castro, Mónica Cortés, que en este momento no va a participar, y quien les habla, Paola Burgos. Bueno, ¿qué es la Matriarca Creative Studio? Es una agencia de comunicación estratégica y de marketing digital que apoya a todas las empresas en la transformación digital a través de tácticas transmedia. Realmente lo que estamos tratando es darnos a conocer para que las empresas sepan quiénes son sus usuarios, cómo sus usuarios comparten la interacción con sus marcas y también cómo nosotros podemos aprovechar de ese perfilamiento para incidir sobre ellos. Le doy paso a Andrés para que comience nuestra primera presentación. Hola, bueno, muy buenas tardes para todos. Primero y principal, qué chévere que haya tanta gente. O sea, esto realmente es un aviso muy alentador porque nos hace dar cuenta que la tendencia y las tendencias de comunicación están adquiriendo un tema y una importancia bastante grande, sobre todo por la coyuntura en la que estamos pasando. Me voy a presentar así de manera rapidísima. Mi nombre es Andrés Medina. Yo soy comunicador social, soy periodista, soy historiador. Y entonces, de esta manera, digamos que todo este camino profesional me ha llevado a tener mucha cercanía con el tema de la comunicación y con el tema de saber cuál es la historia para poder empezar a comunicarnos. Entonces, para poder arrancar a hablar de comunicación y para poder empezar a hablar de esta naturaleza, lo primero es arrancar por una definición muy simple. Entonces, Julián, por favor, pasa la diapositiva. La comunicación es simplemente la transmisión de señales mediante un código común de un emisor hacia un receptor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la transmisión de señales de un código común de un emisor a un receptor? Que este tema no es nada más ni nada menos que una naturaleza, esto es una necesidad humana. Si uno se va a mirar desde cuándo venimos comunicándonos, pues tenemos que irnos al origen de la humanidad, porque desde el origen de la humanidad uno tiene que ir comunicándose. Entonces ahí en ese tiempo uno se va a dar cuenta que tenía que registrar qué era lo que cazaba y en qué momento lo cazaba. Y ahí uno comenzaba a pintar en las cuevas qué era lo que cazaba y lo que no. Entonces ahí ya hay comunicación escrita porque eso iba a quedar para el resto del tiempo. Necesitábamos empezar a hablarnos, entonces ahí ya aparecía el lenguaje. Y si uno comienza a hilar más fino, hay muchas herramientas que van a seguir propiciando los sistemas de comunicación. Pero como por cuestiones de tiempo naturalmente y por cuestiones de efectividad para esta presentación no nos vamos a ir tampoco hasta la prehistoria, vamos a adelantarnos un poquito más en el tiempo
ya tenemos el lenguaje, ya tenemos la escritura, ya tenemos el lenguaje no verbal, que el lenguaje no verbal es vital para poder entendernos. Según el libro de Paul Ekman, que se llama Telling a Lies, nos damos cuenta que el 92% de nuestra comunicación es no verbal. Solamente el 8% es verbal. Solamente que nosotros le damos una importancia mucho más grande a la comunicación verbal. Pero toda comunicación también está completamente mediada por la gestualidad, por el tono de la voz, por la manera en cómo estrechamos las manos. Todo ese tema es comunicación. Entonces, ahí de entrada ya tenemos unas herramientas de comunicación bastante importantes. Este tema de la comunicación va a tener un punto muy, muy importante. Por favor, Julián, pasa a la siguiente diapositiva. El punto importante del que vamos a hablar acá es de la comunicación unidireccional, y hay un punto estricto sobre el que quiero llamar la atención, y es la invención de la imprenta Gutenberg. Eso nos va a suceder entre los 1400 y los 1500, y eso va a ser vital para la masificación de la información. Lo primero, para lo que nos va a servir la imprenta madrugadita, nada más 30 años de uso, nos va a servir para imprimir la Biblia. Pero imprimir la Biblia en otros idiomas e imprimir la Biblia para mucha gente va a decir que la información ya no era solamente de un núcleo pequeñito que estaba destinado a contratar amanuenses, es decir, personas que a mano se dedicaban a transcribir los libros, sino que este tema ya se va a automatizar y se va a hacer a gran escala. Y eso de entrada ya implica un avance gigantesco. Listo, ya tenemos la imprenta, ya tenemos este rollo. Y a partir de la imprenta vamos a poder experimentar no solamente la masificación de los libros, sino el gran poder de la prensa y el gran poder de la prensa escrita, que va a ser importantísimo y que va a librar unas batallas gigantescas por el poder de la información. En el poder de la información van a haber batallas enormes y van a haber batallas gigantescas como la que libraron Prescott y George Pulitzer, Randolph William Hearst y George Pulitzer. Porque resulta que Pulitzer era como el íntegro y Hearst era como el periodista que quería poder. Y Hearst se dio cuenta que los títulos a 4 columnas eran más chéveres y sobre todo atraían más la atención del público. Por ese tiempo va a aparecer un señor de apellido Outcold que va a crear una historieta, un cómic, que se llamó El Niño Amarillo. Pulitzer y Hearst se van a pelear ese niño amarillo y se lo terminaría ganando Hearst por una suma astronómica de dinero. Y cuando el niño amarillo empezó a salir en un periódico de sensación, empezamos a llamarlo amarillismo. Por eso es que nosotros llamamos amarillismo ese tema, de las imágenes grandes, de todo ese rollo del título a 4 columnas. Pero aquí estamos hablando de una comunicación 1.0. La comunicación 1.0, que es unidireccional, periódicos impresos, y ya después con los hermanos Lumière y con todo este tema de la comunicación audiovisual, pues efectivamente todo va a estar centralizado. La emisión de la información va a depender de quién tiene el poder de informar. Entonces las grandes cadenas, entonces los grandes periódicos, las grandes estaciones radiales son las que nos van a dar la información, pero nadie va a poder interactuar con ellos. La única manera era escribir una carta y prenderle la vela al santo, a ver si respondían la carta y estábamos de buenas. Ahí comunicación 1.0, unidireccional, solo de allá para acá. Pero ya después nos va a aparecer la comunicación 2.0. La comunicación 2.0 va a ser vital porque nos van a aparecer varios autores que van a empezar a analizar los cambios de los medios de comunicación. Y aquí tengo que nombrar de manera casi obligada a Marshall McLuhan y a Henry Jenkins, que son los que van a ser los analistas duros en temas de comunicación. Entonces Marshall McLuhan se va a dar cuenta que en los medios de comunicación ya hay una bidireccionalidad. Entonces las estaciones de radio van a abrir líneas para que los escuchas vayan y llamen y pidan canciones y opinen de temas, y los periódicos van a poner avisos clasificados y van a existir los foros
y digamos que van a existir un poco de herramientas para que ya haya una bidireccionalidad. Sin embargo, esa bidireccionalidad no va a asegurar que los escuchas, que los espectadores tengan algún contenido que aparezca en el medio. Entonces, sí, la gente va a poder opinar y chévere, y va a opinar bien, pero no va a poder dirimir sobre el contenido que va a poder verse en la televisión o que va a aparecer en el periódico. Aquí, Henry Jenkins va a comenzar a decir que lo mejor que podría pasar es el rollo de la convergencia de la comunicación. Y eso nos va a aparecer hasta la comunicación 3.0. ¿Qué es la comunicación 3.0? La comunicación 3.0 nos va a aparecer sobre todo en la década de los 90. El Internet ya estaba hecho para los 90, eso ya estaba inventado. Pero en el 90 y el 91, Stuart Scott va a crearse una plataforma que se llama el blockchain, en donde vamos a ver comunicaciones peer-to-peer o punto a punto, en donde va a ser la primera, digamos, la primera semilla de lo que hoy vamos a llamar los bitcoins y las criptomonedas, pero todo eso va a aparecer en los 90 y va a aparecer simplemente en el afán de crear redes confidenciales y seguras. Pero a través de eso, a través de la creación de servidores y de plataformas seguras, vamos a desarrollar unos dispositivos que van a ser los celulares, y yo creo que algunas personas muy seguramente se van a acordar del Viper. Y es que a través de la portabilidad de la tecnología, vamos a empezar a experimentar una necesidad de estar informados constantemente. Esa aparición de tecnologías va a amenazar a las tecnologías anteriores. Entonces, cuando aparecieron los gramófonos, la gente pensó que se iban a acabar las orquestas porque ya para qué orquestas y todo el sonido estaba ahí centralizado en los gramófonos. Cuando aparecieron los libros digitales, todo el mundo pensó que los libros iban a acabar, los libros impresos. Marshall McLuhan va a decir que mientras haya una sola persona que quiera usar la televisión, el televisor va a seguir existiendo. Pero gracias a los años 90 y a la portabilidad de los dispositivos y a la capacidad que tenemos para poder informarnos constantemente, vamos a comenzar a ponerle más jugueticos a lo portable. Entonces vamos a ponerle las cámaras, vamos a ponerle las grabadoras de voz, vamos a ponerle las aplicaciones, vamos a ponerle Twitter para poder decir qué es lo que hacemos todo el día, vamos a ponerle Facebook para poder promocionarnos como marca. Entonces, fíjense ustedes que anteriormente escribíamos en las cuevas qué era lo que cazábamos, cuánto cazábamos y cómo lo hacíamos, y ahora hacemos exactamente lo mismo, pero en los celulares. Entonces, el afán comunicativo sigue siendo el mismo, pero las herramientas son distintas. Cuando apareció YouTube, cuando apareció YouTube, la gente pensó que los videos y los cassettes se iban a acabar, y fíjense ustedes que no, simplemente cambió la herramienta. Pero los videos en cassette todavía se siguen usando en los estudios y todavía siguen teniendo una fuerza gigantesca, y hay un valor nostálgico de mercadeo ahí. A esto le vamos a llamar la convergencia digital por algo muy simple. Y es que gracias a los teléfonos y gracias a la posibilidad de acceso a las cámaras y a las redes, nosotros podemos participar de la cultura. La cultura lo vamos a definir simplemente como las formas de sentir, pensar y actuar. Entonces, Julián, por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Las formas de sentir, pensar y actuar son las que nos permiten participar de la cultura. Entonces, esa participación de la cultura es lo que nos hace crear ecosistemas digitales. Hoy podemos participar de la cultura con los bitcoins, hoy podemos participar de la cultura con los blogs, con los videoblogs, podemos participar de la cultura con los podcasts, podemos participar alrededor de varias herramientas en lo que vamos a llamar ecosistemas digitales. Entonces, de esta manera, hablando de los ecosistemas digitales, hablando del amarillismo, hablando de la prensa, hablando de la televisión, hablando de toda esta historia, le doy paso a Julián, que nos va a dar todas las características de los ecosistemas digitales y cómo funcionan en nuestros días. Así que sigue, Julián, y muchísimas gracias.
Bueno, Andrés, gracias. Bueno, les cuento también. Esta es una matriz donde se puede realizar, o esta es una infografía donde se puede ver cómo actualmente estamos interactuando con nuestros medios de comunicación y los canales de comunicación. Esto es lo que bien llamaba Andrés el ecosistema digital. El epicentro sigue siendo nuestra página web. Una empresa que no tiene una página web en este momento va a perder muchos de los leads o transformaciones que van a llegar a la empresa, ¿vale? Pero alrededor de esa página web tiene que estar todo un ecosistema digital que va a conectar de una manera social y de una manera humana con ese usuario. Entonces, podemos hablar de una publicidad normal ya de la primera comunicación 1.0, pero también empiezan a haber micrositios donde las empresas empiezan a segmentar cierta información para que cada usuario se alimente de lo que necesite. Las aplicaciones en este momento, independientemente de cuál sea, tiene un perfilamiento de usuario. Le permite a una empresa que fabrica esa aplicación determinar quién es, qué consume, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, cuánto compartió en Internet, si tiene Facebook, si tiene Twitter y cómo después va a llegar esa empresa a retroalimentar esa información. Los blogs también son una muy buena fuente de información humana o humanista hacia el tema de las empresas. Entonces, fue el primer alcance o la primera estrategia que tuvieron las empresas para poder hablar diferente, de una manera diferente hacia los blogs, hacia los usuarios. Entonces, a través de blogs podrían hablar de algunas experiencias, se podrían ir hacia las aristas de los valores comunicacionales y poder llegar a diferentes usuarios. El Search Engine Marketing, o en sus 3 letras mágicas, SEM, realmente en este momento son las que están marcando la parada. Son las que realmente llegan a los usuarios muy perfilados y las empresas pueden realmente conocer quién necesita qué, cómo consume Julián el Xbox, cuánto tiempo están ellos metidos en Netflix y realmente ver qué pueden vender por ese lado. Email marketing sigue siendo potencial, es otro tipo de comunicación también, pero ya sigue en otra etapa del embudo o de la conversión digital. Y la intranet, que sin olvidar, y para la gente que puede estar de pronto, comunicadores organizacionales que nos están viendo, intranet se vuelve un canal importantísimo para conocer quién está detrás de esas empresas, quién es la cara realmente que está todos los días llevando nuestra empresa hacia los usuarios reales y las necesidades que ellos tienen también como colaboradores de las empresas. Nuestro canal más importante son las redes sociales. Las redes sociales la sacan del estadio de alguna manera, por decirlo, porque humanizan totalmente a las empresas. Entonces, de una manera muy perfilada, sabe quién consume, cómo lo consume y cómo llegar hacia él donde no se note que no estamos vendiendo, ¿vale? Hay 2 herramientas aquí que son mágicas para poder hablar. La primera es storytelling, que es el arte de contar una historia. Realmente es hablar del producto no solamente por lo que hace o por la necesidad que cumple, sino realmente la experiencia que puede tener un usuario a través de él. Crear una historia que realmente tome al usuario o tome al consumidor como de primera medida, como protagonista de esa historia. Y otra herramienta son contar las mismas historias a través de plataformas, formatos, diferentes plataformas y diferentes formatos, creando un relato coherente. Entonces es realmente una historia compartida a través de un libro que termina siendo un post y retroalimenta a través de un video en YouTube con una publicación o una película. Entonces realmente es hacer una línea completa de comunicación donde el usuario pasa de plataforma en plataforma, pero realmente siente que es una sola historia. La magia de esto es combinar el storytelling con transmedia y es crear a partir de historias una multiplataforma donde los usuarios se sientan conectados 360 grados con mi marca. Para un ejemplo, digamos, nosotros desde la matriarca usamos el valor que concibe la matriarca como líder y la matriarca como protectora y como gran líder dentro de comunicación para que pueda asimismo proyectar a las empresas todos los valores que tienen dentro de ella. Entonces, digamos que
es una herramienta que nos permite sacar no solamente qué vendemos, sino también quiénes somos y los valores que tenemos dentro de la empresa para poderlos hacer un poco más cercanos hacia los usuarios. Dejamos aquí también, vamos a compartir esta presentación a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web para que ustedes puedan ver. Estos son unos ejemplos de transmedia y anteriormente de storytelling para que tengan una autonomía de pronto de pedagogía y puedan seguir y rescatar qué tácticas y qué acciones les funciona a cada uno de ustedes para llevar a cabo una estrategia transmedia y de storytelling. Y después llegamos a la comunicación estratégica. ¿Qué es la comunicación estratégica? Llevar a la audiencia adecuada el mensaje correcto, en el tiempo oportuno, por el canal apropiado y con los códigos comunes entre las partes. Realmente tenemos que tener estos 5 o estas 6 tips para tener en cuenta a quién le estamos hablando. Entonces, se puede hablar que la primera parte es un perfilamiento. Dentro del perfilamiento, estamos tratando de conocer quién es nuestro usuario, quién es esa persona que consume nuestra marca o consume nuestro producto. ¿Para qué? Para poder llegar a crear un insight. El insight es el objetivo a comunicar. ¿Para qué estamos comunicando? Y qué queremos que la persona haga después de recibir esa comunicación. Es el famoso call to action. Tenemos obviamente que conocer primero a nuestro usuario para saber qué queremos que haga ese usuario dentro de esa plataforma. Ahora necesitamos saber por dónde le vamos a decir a esa persona que haga esa continuidad de comunicación. Entonces entran los canales de comunicación. ¿Cómo el usuario interactúa con nuestra marca? ¿Por dónde? Dentro de todo el ecosistema que veíamos, estábamos viendo todas las diferentes plataformas digitales que juntas llevan finalmente a la empresa o a la página web. Pero cada una de ellas tiene una forma de comunicarse y tiene un tono de comunicación totalmente distinto. Entonces, lo importante es saber en qué canal se encuentra mi usuario y cómo yo puedo incidir sobre él. ¿Para qué? Para llegar finalmente al producto. El producto en este momento es la experiencia del usuario con nuestra marca o con nuestro producto. Sigamos acá. Ahora los millennials. ¿Por qué es tan importante los millennials? Bueno, son jóvenes nacidos a partir de los 80. Son una generación totalmente digital o mayormente digital. Según un estudio del Banco Mundial, podemos hablar que es una población o afirmar que es una población totalmente hiperconectada. Un claro ejemplo está en que en 1995 estaba alrededor del 0.1% de la conectividad en el país, estamos hablando de cifras colombianas, y en el 2018 ya estábamos en un 64.1% de conectividad. Eso quiere decir, las empresas tienen que hacer una transformación digital. Este es cuando, este es el ahora, para que todas las empresas empiecen a buscar escenarios digitales para poder conversar con ese usuario que está detrás. Obviamente ese millennial, que distingue a ese millennial de otras generaciones, es que está atado a altos valores sociales y éticos. Eso es una característica que muy pocas generaciones anteriores tenía tanta conciencia con el valor social. Ahora, la interacción es identificar cómo nuestro usuario millennial interactúa con la marca y qué espera de nosotros como productores, empresarios y marcas. La primera pregunta que siempre nos hacíamos o siempre se hace una empresa es ¿a partir de cuándo mi usuario interactúa con mi marca? Y realmente es desde la necesidad o el deseo, parte de allí. Pero nunca nos habíamos preguntado ¿hasta cuándo mi usuario interactúa con mi marca? Y realmente muchas de las empresas anteriormente pensaban que solamente se compraba, llegaba la factura y muchas gracias y hasta luego, por ahí en el tema de garantía. Pero realmente ahora no. Ahora el millennial es otro usuario que tiene una vida mucho más larga con mi marca, un recorrido mucho más muy largo con mi marca. Y tenemos que también saber y establecer mi marca, cómo va a estar interactuando con ese usuario a través del tiempo. Hay dos conceptos acá que rescatar. La primera era el top of mind. Top of mind realmente es que todos los usuarios hacían las compras o los consumos a través de la mente, el tema racional, un consumo racional. Suplir mi necesidad y hasta ahí llegábamos. Nuestro usuario millennial, ¿cómo consume? A través del corazón, a través de las emociones, el top of heart. Realmente la iniciativa, o los invito realmente, esta presentación es para invitarlos a que tenemos que conocer los usuarios para saber qué
¿Qué los motiva? ¿Qué los conecta a esa emoción? ¿Cómo mi marca puede llegar a buscar esa parte sensible del consumidor? ¿Y qué pasa después de la compra? ¿Vale? Muchos nos preguntamos si después de mi compra no tengo nada que decir, ¿quién lo va a hacer? Pues realmente los usuarios. Quien compra ese celular, quien compra ese alimento en el restaurante, pide un domicilio, o quien consume realmente un servicio de alguna empresa, llega a gratificarse en el momento que comparte esto en sus redes sociales. Y no estamos hablando solamente de las plataformas. El amigo, mi compañero, mi familia, ellos se van a llevar la primera muestra de experiencia que yo tuve con mi marca, con la marca. Pero después está todas las plataformas sociales. Y muchas de esas plataformas van a evidenciar no solamente hasta la compra, sino hasta de donde se dañó ese producto, qué habló con esa marca. La marca creó un club, la marca creó un, no sé, un club referidos, unos diferentes estados para poder compartir su marca en diferentes momentos de la historia con ese usuario, que sienta fidelización y que sienta gratificación por haber consumido ese bien. Debemos identificar cuál es nuestro valor agregado que permita al usuario obtener una mejor experiencia. Porque ya, como lo acabamos de decir, no solamente es el producto. Ahorita los millennials consumen experiencias. Y aquí es donde vemos, digamos que un poco atado, la sostenibilidad como eje transversal de comunicación. Para entender un poco el tema de sostenibilidad, tenemos que entender por qué a los millennials les interesa la sostenibilidad. Y tenemos que dejar claro un contexto y es el siguiente. Los millennials les ha tocado vivir, digamos que unas cargas generacionales previas y les ha tocado vivir diferentes transformaciones, como la transformación digital. Los millennials les ha tocado vivir digamos que todas esas consecuencias de todas esas transformaciones. Entonces vemos un contexto en donde vemos evidenciado el cambio climático, donde vemos evidenciada el tema de la pobreza y de la inequidad social. Entonces, para esto, vemos el concepto de desarrollo sostenible a partir de 3 conceptos importantes: el progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico. Y quiero hacer énfasis en algo muy importante, y es que cuando hablamos de sostenibilidad, no hablamos solo de un tema medioambiental. Tenemos que entender que cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de muchas más cosas que el medio ambiente. Estamos hablando, de verdad, de progreso social, de crecimiento económico y de una sociedad que, digamos, que se está transformando y que tenemos que ver diferentes puntos de cómo podemos aportar tanto como empresas, pero también como usuarios en ese desarrollo. Y para esto, entendemos la sostenibilidad y los millennials a partir de lo siguiente. A los millennials, más que, como lo habíamos hablado anteriormente, más que consumir un producto o una marca, ellos consumen una experiencia. Pero es una experiencia consciente, no es una experiencia que, ay, viví una buena experiencia con esta marca, sino más allá de eso, es una experiencia consciente. Los millennials ahorita tenemos una conciencia más real y más firme sobre el mundo. Y asimismo, le exigimos a las marcas un cambio hacia la sostenibilidad. Como ya tenemos conciencia de lo que está pasando y como bien lo había dicho anteriormente, sentimos una carga generacional frente al daño que han generado tal vez otras generaciones en el mundo, nosotros sí nos sentimos responsables frente a lo que está pasando ahora y queremos tratar de solucionarlo. Por eso empezamos a exigirles a las marcas que cambien de alguna forma su forma de vender productos y experiencias. De igual forma, su valor ético frente al consumo racional es mayor que otras generaciones. Lo que yo les venía diciendo, hay un compromiso y una conciencia real sobre lo que estamos viviendo.
Y asimismo, tenemos una relación, digamos que más larga e interactiva con las marcas. Por eso, le exigimos a las marcas que se comprometan, que nos brinden una mejor experiencia y para hacer eso, digamos que para hacer eso, nosotros le exigimos, digamos que se comprometan con lo que vamos a ver más adelante, los ODS, y vivimos en un contexto de incertidumbre, dificultades y sobreoferta de información. Por eso decíamos que la carga de todo lo que está pasando en el mundo se va hacia los millennials porque nos sentimos responsables de solucionar lo que está sucediendo. Y aquí vamos a tocar un punto importante que son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué tenemos que hablar de los objetivos de desarrollo sostenible? Porque no podemos entender la sostenibilidad solamente a partir de un cambio climático. Tenemos que entender a la sostenibilidad a partir de diferentes conceptos como la igualdad de género, el tema de salud y bienestar, el tema de trabajo decente y crecimiento económico. Y se las menciono ¿por qué? Porque vamos a ver ahorita unos ejemplos alrededor de esto y vamos a ver unos ejemplos de algunas marcas que se enfocan en digamos que en otra forma de hacer sostenibilidad. Esas empresas vamos a poner como unos nombres explícitos, ustedes pueden encontrar un montón, pero queremos traer a colación estas empresas porque nos parece que son ejemplos muy dicientes para que ustedes se puedan llevar como una idea de cómo se puede hacer sostenibilidad de una manera diferente. Tenemos el primer ejemplo, que es el de mujeres caficultoras del Café Juan Valdez. ¿Qué hizo Juan Valdez? Nosotros tenemos un referente de marca de Juan Valdez que es masculino, que es un campesino, pero digamos que Juan Valdez empezó a transformar esa idea a través de su campaña Mujeres Caficultoras. No sé si ustedes hayan escuchado que en algún tiempo, en alguna época, Juan Valdez ofrecía la opción de adicionar 100 pesos a la compra del café para que, digamos que ese donativo fueran a las mujeres caficultoras que recolectaban el café. Ahí, digamos que hizo una cosa muy importante Juan Valdez y es desmitificar que únicamente existen hombres campesinos que recogen el café o que son los caficultores, que eso está en nuestro mindset, que uno piensa que siempre son los hombres los que recogen el café. Digamos que nos rompió ese paradigma y nos mostró que también las mujeres lo pueden hacer. Y digamos que al apoyar esa tarea, involucró un tema de igualdad de género. Y eso es muy importante, porque si vemos, también tenemos una empresa que trabaja con este tema y es Crepes and Waffles. Crepes and Waffles tiene, que es nuestro segundo ejemplo, tiene algo muy visible, digamos que ellos no solamente muestran a través de una campaña el tema de mujeres trabajadoras, sino que su marca como tal es insignia de hecho. Y al momento de nosotros ir a un restaurante, nosotros sabemos que no estamos yendo a un restaurante solamente a consumir un alimento y nos vamos, sino que tiene un trasfondo. Y sabemos que estamos no solamente apoyando un emprendimiento, sino que estamos apoyando una iniciativa de mujeres cabezas de familia que están trabajando en esos ciertos puntos. Nosotros sabemos que si vamos a Crepes, no vamos a encontrar, digamos, un hombre atendiendo la caja o un mesero. Sabemos que nos van a atender, son mujeres. Y ahí está el tema de igualdad de género involucrado. Y por último, quiero traer a colación el tema de Cine Colombia como tercer ejemplo, y es lo que ellos hicieron con el recorrido de la Ruta 90. No sé si muchos de ustedes llegan temprano a cine, yo sé que algunos no lo hacemos, pero si nos fijamos al inicio, Cine Colombia muestra un pequeño corto en donde ellos llevan el cine a poblaciones donde no existe ni televisor y mucho menos cine. Entonces, cuando vemos esto, digamos que vemos cómo es el proceso que hace Cine Colombia para llevar el cine a poblaciones vulnerables, podemos ver
el ODS de innovación identificado ahí y cómo puede aportar esta iniciativa a poblaciones vulnerables y sobre todo a los niños que no tienen acceso a cine. Estos son 3 ejemplos que sin duda alguna nos muestra cómo la sostenibilidad, cómo podemos conectar la comunicación y la sostenibilidad. Y como parte de conclusión, quiero, pues digamos que lo vean evidente en que comunicar la sostenibilidad hacia los millennials crea un vínculo emocional y ético con una marca o un producto. Julián nombró un concepto muy importante y es el top of heart. Y ahorita, en este momento, eso es lo más importante. El top of heart cuenta historias de la vida real que sensibilizan a las personas que están consumiendo y que también le genera un compromiso social. Entonces, el mensaje es, todas las compañías pueden hacer sostenibilidad. Quiero que entiendan que todas tienen esa posibilidad. Y si ustedes son directores o emprendedores y tienen su compañía y no saben cómo hacerlo, les puedo decir que sí se puede hacer, simplemente es un trabajo de identificar y visibilizar los esfuerzos de su compañía y ver hacia dónde van encaminados. Hay un sinnúmero de formas de hacer sostenibilidad, no solamente es el tema medioambiental, porque a veces he visto compañías que de pronto tratan de hacer sostenibilidad, no lo saben cómo, pero tratan de hacerlo y piensan que es el tema medioambiental. Y créanme que hay muchas formas de hacerlo, simplemente tienen que conocer muy bien a su público, tienen que entenderlo y también saber cómo su empresa puede contribuir a un cambio social y cómo puede, o sea, cómo se puede ver visibilizado, no que suene forzado, no que sea algo como que, uy, pucha, soy, no sé, somos una empresa de comunicación, pero vamos a reciclar por algún lado, ¿sí? La sostenibilidad no solamente es eso, no es solamente la insignia de compromiso medioambiental, aunque sí tenemos un compromiso, sin duda alguna, con el medio ambiente. Entonces, digamos que esto nos lleva a un punto muy importante y es el tema de el engagement. Bueno, esta presentación se basa, o la magia de esta presentación finalmente es poderles decir que hay que generar engagement o conexión con ese usuario. Realmente la traducción viene siendo contrato o vínculo realmente. Nosotros lo que queremos es que esa marca se conecte con nosotros en todos los procesos que tiene mi marca como productora, después como sostenible, haciendo estrategias de sostenibilidad y tratar de vincular a ese usuario de manera emocional para que se conecte. No solamente se va a llevar un producto, que cuando mi usuario compre también y se lleve todos los valores que lleva mi empresa como sostenibilidad, como organizacional, con todos los ODS se puede hacer diferentes objetivos cumpliendo los KPIs que también cada uno de ellos brinda, pero realmente es una estrategia de poder conectar emocionalmente, llegar al top of heart a través de la sostenibilidad. Bueno, finalmente vamos ahorita a tener una sesión corta de preguntas. Sin embargo, si no alcanzamos a responder todas las preguntas, los invitamos a compartirnos sus preguntas por interno en @lamatriarca_CS por Instagram. De igual forma, los invitamos a que visiten nuestra página web www.lamatriarcaestudio.com. De igual forma, nosotros vamos a tener un café online de asesoría. Entonces, si están interesados en una asesoría, si tienen preguntas puntuales sobre su empresa, puntualmente lo podríamos revisar. Nos escriben también a la matriarca_CS y programamos un café bien divertido, bien dinámico, online, por supuesto, por la coyuntura. Y también cuéntenos qué les interesaría saber. Vamos a sacar en las próximas semanas como algunas encuesticas para que nos digan qué les gustaría ver o qué les gustaría conocer frente a los temas de comunicación en general.
Bueno, se abre entonces la opción de preguntas. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda específica. Bueno, Julián, creo que de hecho acá en el chat estoy viendo una pregunta que dice, me gustaría que abordaran las marcas públicas, empresas que no venden productos ni servicios, pero que tienen unas necesidades de comunicación con usuarios y ciudadanos. Bueno, si me permites, podría responder un poco a esa duda. Las empresas públicas más aún tienen que llevar la sostenibilidad a otros espacios. Incluso el hecho de ser públicas ya está creando un vínculo social con la ciudadanía o con el país. Ahí es que hacerlos visibles de manera que podamos encontrar historias donde realmente las empresas públicas impactan positivamente en los usuarios, impactan positivamente en la región, creando desarrollo sostenible, creando desarrollos de territorios o de alguna manera otorgando ciertos bienes o servicios a una comunidad que hace que se desarrollen entre sí. Y Julián, qué pena contigo, pero me encantaría complementar también un poco esa pregunta, sobre todo en algo bien importante, y es que, bueno, cuando ustedes me escuchen hablar van a escuchar autores a lo loco. Yo siempre les voy a referenciar libros y les voy a referenciar textos, como para que también podamos tener ese análisis de lo que podemos llamar nuestros clientes, fue algo en lo que Julián y Paola hicieron un énfasis gigantesco, que es conocer a la gente a la que le estamos llegando. Alrededor de esto hay un libro chéverísimo de García Canclini que se llama Consumidores y Ciudadanos, en donde la primera cosa que hay que diferenciar es que consumo no es lo mismo que consumismo. Arranquemos por ahí. El consumo es como una suerte de territorio donde nosotros tenemos distinciones. Entonces pónganse ustedes a pensar, por ejemplo, toda la sinergia que tienen las personas que tienen artículos Apple o que tienen los artículos Samsung, y cómo alrededor de eso se van generando ciertas distinciones, y cuando una empresa, cuando cualquier emprendimiento logra leer lo suficientemente bien las distinciones que se logran a través del producto que ofrecen, es donde efectivamente podemos hablar del código correcto a la persona correcta. Es precisamente en el conocimiento del público donde podemos empezar a mirar eso. Ahora, otro texto, y esta parte es buenísima, Susana Narodsky, con toda la antropología económica del consumo. Ella nos va a decir que consumir en este momento cosas no solamente nos remite al dinero como posiblemente lo podemos pensar, sino que también hay un tema simbólico, hay un tema tanto en el intercambio monetario como en el tema simbólico, y ahí es donde el top of heart entra. Entonces, si yo necesito un celular, entonces yo ya no busco el celular monofunción que me va a durar poquito tiempo, sino que pago un poquito más por tener algo que a mí me haga feliz. Y ese hacer feliz ya me une con la experiencia, ya me une con lo que simboliza comprar para cierta marca, en lugar del artículo como un evento, como un adminículo aislado. Ese era como el complemento hacia esta pregunta de las empresas que venden servicios, porque están vendiendo la experiencia, el sentimiento de la marca. Vale, Andrés, gracias. Quería anotar, Carolina Arango nos está diciendo que dónde podría quedar guardada la presentación. Realmente la presentación va a estar en nuestras redes sociales, la pueden descargar allí. También la pueden descargar de la página web www.lamatriarcaestudio.com. Nuestras redes sociales es @lamatriarca_CS. Allí también pueden descargar la presentación, todo lo que les acabamos de responder, de ofrecer como asesoría, lo pueden encontrar allí, ¿vale? Digamos que adjunto a la presentación también teníamos otros ejemplos en video. Sabemos que, digamos que muchos podrían tener dificultades técnicas, digamos que visualizando los videos, pero entonces ahí van a tener toda la presentación completa con ejemplos puntuales para que, digamos que tengan más referentes sobre el tema de comunicación y sostenibilidad. Hay otra pregunta, María Teresa Niño. En el tema de comunicación virtual digital se maneja un lenguaje particular. Sí, realmente, como lo estábamos diciendo, la tendencia ahorita de la digitalización es hacia los millennials. Los millennials tienen una forma de expresarse totalmente diferente, y también, de alguna manera,
las empresas no se han sabido adaptar porque le siguen vendiendo productos y le siguen vendiendo productos y le siguen vendiendo productos. Y realmente lo que hay que venderles a ellos es experiencias, que cómo se pueden sentir ellos a través de un bien o un producto que ellos consigan, cómo se van a gratificar. Hay que pensarlo más allá, no solamente en que me compre, sino que también hay que pensarlo en qué gratificación va a tener ese usuario a través de esa compra o esa adquisición de ese bien. Exactamente, y de hecho hay algo bien interesante con eso de la emulación de experiencias digitales, y es que cuando hablamos de experiencia digital, muchas de las páginas web que han sido exitosas es porque tratan de emular la experiencia presencial. Entonces, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo así que se me viene a la cabeza, métase usted a la página de un casino, a una de Betplay o lo que sea. Primero, entra a un casino presencialmente y ustedes van a ver que el casino es oscuro, que está lleno de luces, que hay mucha gente atenta, que todas las cosas de atención están cerca. Y ahora métase a una página de un casino y en ese casino, en esa página del casino usted va a ver que el fondo es oscuro, que tiene muchas lucecitas. Es una emulación de la experiencia presencial. Alrededor de esto, conceptos como la convergencia digital, como el Zero Moment of Truth, como la comunicación outbound, como el tono de comunicación, como comunicaciones inbound, los metadatos, todo ese tema va a estar ahí, pero como hasta ahora no se había hecho tan necesario, pues era un campo más bien como descuidadito. Pero ahora con esta coyuntura todo está migrando para allá, todo está en términos de convergencia digital, de generación de contenido, de toda esta historia. Entonces, efectivamente, las empresas que van a estar a la vanguardia están pegadas a todo el lenguaje digital de los bitcoins, del blockchain, de la experiencia digital, de la usabilidad de toda esa historia. Vale, mira, hay otra pregunta, nos hace Ángelo Pesca. Dice, quisiera que se tocara el tema de medios de comunicación independientes y cómo pueden apoyar la sostenibilidad a través de qué entidades o cómo se podría apoyar, dice él. Digamos que, bueno, considero que hay un punto importante y es que los medios de comunicación, como anteriormente hablábamos, no solamente se tienen que enfocar, vuelvo y digo, en los temas medioambientales. Digamos que he visto que hay ejemplos, digamos que no quiero citar alguno en particular, pero he visto que hay medios que apoyan, digamos, diferentes iniciativas en términos de sostenibilidad, no solamente tema de medio ambiente, sino también de educación, igualdad de género, bueno, hay un sinnúmero. Yo creo que no sé si puntualmente lo podríamos ver como en una asesoría y nosotros te podríamos mostrar como cuáles podrían ser esos medios en los que te puedes apoyar, pero en definitiva yo siento que los medios sí tienen un compromiso importante en términos de mostrar la sostenibilidad no solamente como un punto focal, sino como todo lo que abordan los ODS. Porque en definitiva tenemos un montón de oportunidades, simplemente que no hemos sabido aprovecharlas y en sí las empresas en sí no saben cómo comunicarlas. Entonces, hay que empezar por mostrar la sostenibilidad no solo como algo, no como algo focal, sino como una responsabilidad hacia todo el mundo en diferentes niveles. Si me permites también complementarte, yo siento que ahorita los medios de comunicación son vitales, tal como decía Pau, estamos en la mitad entre las empresas y los usuarios. Entonces, nosotros somos los que tenemos que hacer visible los esfuerzos de cada empresa y las acciones de cada empresa para poder llegar a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Si contratan gente realmente adecuada, si están velando por el desarrollo local, si ese tipo de cosas, ese tipo de iniciativas hay que contarlas. Seguramente, me estabas diciendo también el tema de qué entidades, sobre todo las entidades gubernamentales, locales, regionales, municipales, están necesitando esa visibilización de cómo las empresas coayudan a un desarrollo local y sostenible de sus corregimientos, veredas, municipios y ciudades. Entonces siento que es muy importante. Y además hay una cosa que sí quisiera mencionar y aprovecho este espacio en este momento y es que la
la marca o la experiencia no solamente va del usuario hacia afuera, también va hacia la empresa, hacia adentro, porque eso es un factor muy importante. A veces el factor organizacional no lo tenemos en cuenta al momento de vender y es sumamente importante para vender, porque si los colaboradores no creen en lo que ellos están vendiendo y no viven la experiencia, digamos, de una empresa sostenible, no lo van a vender así. Por más de que nosotros queramos que vendamos, que nuestros colaboradores vendan una experiencia sostenible, si ellos no lo sienten, si no tienen, digamos que un ambiente de trabajo propicio para poderlo hacer, es muy complicado. Entonces tenemos que empezar de adentro hacia afuera. La sostenibilidad no solamente se vende hacia afuera, que es lo común y el error común que hacen las empresas. Venden la sostenibilidad hacia afuera, dicen, mire, estamos haciendo esto, pero hacia adentro no se vive. Entonces se muestra la igualdad de género hacia afuera, pero no se vive al interior de la empresa, un ejemplo. Entonces es importante que las empresas se comprometan desde el interior para mostrar hacia afuera y hacia sus consumidores. Tenemos otra pregunta y es de Mauricio. Dice, hola, quisiera saber la opinión de ustedes sobre la marca personal en un entorno digital cuando hablamos de famosos, políticos, youtubers, etcétera. Bueno, pues no es el tema realmente de hoy. Ahorita estábamos tocando todo el tema sostenible, sin embargo, digamos que lo podemos enmarcar también desde la sostenibilidad. Los famosos o los influencers, como ahorita se llaman, tienen cierta conexión con los usuarios, no solamente porque ellos no están vendiendo, es porque ellos finalmente se adecuan a un estilo de vida y venden ese estilo de comunicación y venden ese estilo de trato con las personas. Por eso, una marca grande contrata a un influencer para que le diga a ese usuario pequeño qué es lo que debe hacer, pero realmente lo que está haciendo el influencer es interpretar lo que quiere la empresa para podérselo llevar al usuario, de una manera que el usuario lo consuma, que sea más fácil de consumir. Entonces, siento que la sostenibilidad también podría basarse incluso en ese tipo de personajes, de famosos, de influencers, porque también es otra forma de generar vínculo y emoción a través del top offer. Hay un vínculo realmente con esa persona, por eso también me puedo apalancar esa estrategia con ese influencer. Aquí hay otra. Wow. Muchas gracias por sus preguntas. Sí, claro. Karime nos pregunta, ¿cómo incentivar el tema de desarrollo sostenible en acciones cotidianas en el marco de la pandemia que nos está afectando a todos para generar un proceso de sensibilización frente a lo que implica el cambio climático y las consecuencias que eso trae para el desarrollo visto desde una perspectiva integral? Andrés. Bueno, el tema alrededor de esto es que no solamente estamos hablando del desarrollo sostenible en los términos de lo climático, sino que esto nos va a abarcar todo. O sea, esto nos va a abarcar tanto lo climático como la educación, como la inclusión de género. O sea, esto nos va a abarcar un poco de cosas que desde la cotidianidad nosotros hemos visto muchísimo. Ahí es donde nos aparecen cosas tan impresionantes como que Napoleón, con lo tristemente célebre que fue, el tipo no es nada más ni nada menos que el responsable de la educación secundaria, del liceo. Por eso es que nosotros tenemos un liceo francés, por ejemplo. Entonces, de ahí para adelante, nosotros hemos visto que la educación es vital para que hagamos la sostenibilidad parte de lo cotidiano. Entonces, nada más, desde el simple hecho de saber que si no hay una caneca cerca, el papel no va en el piso, eso ya es un hecho que parte de la educación y es un hecho que va partiendo de los desarrollos cotidianos que un ser humano va sosteniendo. Ahora, pongámoslo en el punto de la coyuntura. ¿Por qué lo digital no es parte de nuestra cotidianidad, por ejemplo? Eso parte de todo el tema del descuido educativo frente a lo digital, frente a todo ese rollo de saber que a través de los medios digitales también podemos sostener reuniones como la que estamos sosteniendo ahorita.
y que también podemos a través de los PDFs dejar de imprimir papel a las grandes montones que lo hacemos. Vayan ustedes y miren cuánto se imprime anualmente en una empresa y van a ver que la cifra es escandalosa. Pero eso no se logra de buenas a primeras, de hoy a mañana diciendo dejemos de imprimir más bien, sino se logra es con una curva de aprendizaje larga y una curva de aprendizaje efectiva en términos de hacer de la sostenibilidad algo cotidiano. Mira, hay una pregunta aquí bastante interesante, nos lo hace René Lozada. ¿Cómo aplicarían la experiencia digital, hablando específicamente de la cadena de bloques blockchain, en entornos rurales y de difícil acceso, donde no existen conexiones de internet ni acceso a televisión, propendiendo así a la sostenibilidad? Pues realmente la sostenibilidad, sí, creo que es una difícil pregunta, muy buena pregunta. Realmente la sostenibilidad se entiende con el desarrollo, podríamos entender la sostenibilidad a partir de esa idea desde el desarrollo de territorios. Entonces, podrían, a través de entes gubernamentales o municipales, podrían visibilizar cómo, ese territorio tiene un emprendimiento, puede ser social a través del cultivo, cómo las personas están haciendo microempresas o emprendimientos a través del cultivo de, no sé, lo que se dé en la región. Visibilizar eso a través de videos, visibilizar eso a través de entrevistas. Ese esfuerzo se va a ver porque finalmente eso es lo que ahorita está haciendo. Estábamos leyendo hace 2, 3 días todos los emprendimientos que están saliendo. Semana acaba de sacar una noticia sobre los youtubers campesinos, unas personas, una familia campesina que se está convirtiendo en youtuber. Podríamos ver desde allí. Es una experiencia que realmente sale de lo común y nosotros, millennials, vamos a conectar muy bien con esas iniciativas. Y Julián, si me permites complementarte ahí en esa parte, que esa pregunta está buenísima además, hay que tener en cuenta algo que en lo que Julián y Paola hicieron mucho énfasis y es en conocer a quienes van a ser los clientes de una empresa, sobre todo en lo que miramos en lo rural, ¿no? Sé de fuente cercana que muchas de las entidades gubernamentales que están destinadas a estratos 1, 2 y 3 ya zonas rurales, de un momento para otro, terminaron bancarizándose y terminaron pasando todo su arsenal de servicios a lo digital, cuando desconocían que de esos estratos 1, 2 y 3, ¿cuántos tienen celular? ¿O cuántos tienen paquete de datos? Entonces, ahí se omitió por completo la curva de aprendizaje que les decía que a través de los medios digitales también podían llegar a tener ciertos servicios financieros, por ejemplo. Muy puntualmente en la pregunta de René, es cómo aplicar la cadena de bloques en zonas rurales. Primero, conociendo quiénes viven en esas zonas rurales y cuáles son los alcances tecnológicos que tienen. Muchas de las personas de las zonas rurales tienen los billetes debajo de la cama, por ejemplo, y para ellos no hay valor si no hay un billete sobre otro. Entonces, para poder llegar a aplicar toda la cadena del blockchain, toda esta cadena de bloques, para poder llegar a los bitcoins, para poder llegar a implementar una serie de servicios financieros muy sólida en las zonas rurales, lo primero que tenemos que hacer es echar mano de los ODS y meter educación por los poros, meter la educación por todo lado, enviado a lo digital, enviado a estas nuevas herramientas que no solamente facilitan la vida en tiempo, sino que también facilitan la vida en acceso, pero que todavía han sido descuidadas todas las maneras de educación frente a esas herramientas. De acuerdo. Y además focalizando la comunicación hacia el público, porque, digamos, yo lo pongo en un ejemplo y es, nosotros podemos consumir muchas cosas cotidianas. Yo pongo el ejemplo del yogur. Entonces, si yo consumo un yogur, pues chévere, perfecto. Pero si a mí me muestran, si yo tengo contacto con un emprendedor campesino que tiene su propio negocio y que está, o sea, que está empoderado con su negocio y me muestra un yogur artesanal, digamos que fabricado con sus propias manos, hay una alta probabilidad que eso me llegue al top of heart. Y
sabiendo, o sea, hay que saberlo vender, ¿sí me entienden? Y a qué población venderlo. Si a mí me gusta, yo hago parte de la población millennial, me gusta, no sé, el yogurt, y tengo como una, o sea, mi perfil va hacia que me guste lo que hace el campesino, probablemente yo nunca vaya a compartir el yogur tradicional que yo consumo diariamente, pero sí el que me llegó al corazón y el que me sensibilizó por la historia detrás, el storytelling que tiene detrás ese emprendimiento. Entonces es importante, como bien mis compañeros lo dijeron, saber a qué público vamos y entender cómo podemos llegar tanto a la población que está desarrollando esos emprendimientos, pero también cómo le voy a llegar o con qué historia le voy a llegar a mi consumidor. Listo. Mira, a mí me gustaría también hacer una pequeña pauta, digámoslo así. Hay una pregunta de Diana, nos dice, ¿cómo una empresa pequeña, entre comillas, emprendimiento, podría darse a conocer en tiempos de cuarentena? Específicamente nosotros vamos a crear, como bien lo decía Paola, vamos a crear webinars y vamos a crear tutoriales durante cada semana, para cada uno de los sectores. Entonces, podríamos más bien invitarlos a seguir nuestras redes sociales, a enterarse qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos ayudar. Nosotros también tenemos un tinto digital, un tinto online, un café online, para que puedan compartir sus experiencias, hacernos partícipes de las dudas y poder también complementar cómo podríamos asesorarlos en ese tipo de dificultades. Listo. En su opinión, si a los millennials y centennials es, perdóname, en su opinión, listo, tenemos otra pregunta, no tenemos acá el nombre, pero dice, bueno, en su opinión, si a los millennials y centennials es acertado llegarles por los medios digitales, ¿cómo le podemos llegar a las personas mayores que no son muy consumidores de lo digital? Bueno, en este caso, pues la charla está enfocada en los millennials, pero definitivamente Julián tocó un tema importante que es el transmedia. Ver el canal adecuado con la historia adecuada. Entonces, tenemos que saber a qué público le estamos llegando y qué es lo que consume este público. Digamos que puntualmente no podría hacerte una afirmación, uy, te podemos llegar por un medio en específico, porque depende de lo que depende de lo que vendemos y depende a qué público le estamos llegando. Entonces, o sea, dependiendo de lo que vendamos o dependiendo el público al que tengamos, pues vamos a escoger el medio y la historia que, digamos, la historia que va a ir alrededor de ese producto. Entonces, como tal, no hay un medio específico. Sabemos que si bien los adultos mayores no son muy digitales, podemos ver otras vías de comunicación, pero en definitiva sí tenemos que conocer el público. Sí, además, Pau, hay algo bien interesante y creo que ese tema lo abordé cuando empecé a hablar de lo de convergencia digital. De acuerdo. Y es que cuando salieron los gramófonos, todo el mundo pensó que las orquestas iban a acabar, de la misma manera que cuando salieron los PDFs, todo el mundo dijo que los libros iban a acabar, o que cuando salió YouTube los cassettes se iban a acabar. Pero fíjense ustedes que algo que es perentorio de la convergencia digital es que el hecho que aparezcan nuevas tecnologías no quieren decir que las herramientas o los mensajes cambien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo digital tiene muy buenas adaptaciones, tanto para las personas expertas como para las que no son expertas. No en vano, si usted le suelta a un niño de 3 años un celular, en un momentico ya le está encontrando videos, porque toda la interfaz digital sigue siendo intuitiva. Pero para llegar a la experticia, y otra vez la respuesta viene siendo la misma, es la educación alrededor de las herramientas digitales. Y el hecho de tener más o menor edad no quiere decir que el acceso a la educación en lo digital sea una limitante, todo lo contrario. Creo que entre más actualización haya alrededor, es muchísimo mejor porque eso agiliza las herramientas disponibles. De hecho, alrededor de eso, y algo que omití decir en la presentación, es que en 2003 en New Orleans hubo una gran reunión de convergencia digital donde estaban los nuevos, los
comunicadores más actualizados y los menos actualizados, por decirlo de alguna manera, en donde determinaron que las consolas de videojuegos iban a ser el nuevo caballo de Troya, en donde iban a meter todas las aplicaciones y toda la gente sin saberlo ya los metió hasta sus habitaciones. Y esas aplicaciones sirven para saber cuánto usted está en Netflix, cuáles son sus juegos favoritos, cuánto tiempo está en línea, y de esa manera, conociendo al cliente, es como tienen unas estrategias de comunicación 100% efectivas. Bueno, yo creo que ya vamos a dar cierre a la sesión de preguntas. Si nos quedó alguna pregunta pendiente por resolver, recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, Instagram puntualmente, @lamatriarca_CS. Y allí pues responderemos todas sus preguntas. De igual forma, recuerden que tenemos un café de asesoría, es totalmente gratuito, nos pueden consultar allí, nos podemos tomar un café en línea y les podremos como asesorar en lo que necesiten en sus emprendimientos. Y recuerden que también vamos a tener algunos live por Instagram en donde pues vamos a tratar algunos temas, les vamos a hacer una encuesta en la próxima semana para que nos cuenten un poco sobre los temas que les gustaría tratar y pues también vamos a charlar por esos medios. Entonces, muchas gracias por su participación, muchas gracias por sus preguntas, por todo el apoyo. Somos La Matriarca Estudio. Nos sentimos muy felices de compartir este espacio con ustedes y sobre todo de poder compartir con ustedes un tema tan importante y sobre todo en esta coyuntura. Ahora sí, un abrazo para todos, muy rico verlos. Un abrazo para todos. También les recuerdo, nuestra presentación va a quedar dentro de nuestra página web www.lamatriarcaestudio.com y también la pueden visualizar a través de las redes sociales, en Instagram, la Matriarca Estudio, la Matriarca_CS. Ahí vamos a estar, vamos a cargar todas las presentaciones, vamos a hacer live, como bien nos decía Paola. Y ojalá, si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor, en interno, no hay ningún problema, vamos a crear contenidos para ustedes también. Y también vamos a tener la presentación en los canales de la ONU. Entonces, pues ahí tienen todos los medios disponibles para descargar la presentación y pues si no alcanzaron a estar en toda la presentación, pues ahí vamos a tener grabaciones también para que puedan consultar. Que estén muy bien. Y adiós. Chao.